Como parte de un tema de la materia de toxicología, vamos a hablar sobre un xenobiótico, el metilmercurio. Nuestro equipo está conformado por Carlos David, Miriam Joceline y Alejandro. Comenzamos con las propiedades generales del xenobiótico. En las propiedades generales de nuestro xenobiótico encontramos que en realidad el metilmercurio no es un compuesto en sí mismo, sino un catión, con la fórmula CH3Hg, que forma parte de los compuestos de metilmercurio, habitualmente sales de metilmercurio. El catilmetilmercurio está normalmente asociado o bien a un simple anión como el cloruro o a una molécula más grande, por ejemplo, una proteína con cargas positivas y negativas. El metilmercurio es la forma más común de mercurio orgánico que se encuentra en la naturaleza. El metilmercurio de origen natural se forma a partir de la metilación de mercurio inorgánico por parte de microorganismos presentes en el suelo, en los sedimentos, en el aire o bajo el agua. Algunos compuestos del metilmercurio son empleados como pesticidas, de hecho. Continuamos con el mecanismo de toxicidad. Respecto al mecanismo de toxicidad del metilmercurio, este se asocia a su carácter catiónico, lo cual aumenta su solubilidad en agua y su movilidad a través de la formación de complejos tisulares, por la unión de los grupos tiol de las proteínas, péptidos y aminoácidos. Esto provoca que se pueda absorber y posteriormente cruzar la barrera de sangre del cerebro, de manera que el metilmercurio permanece atrapado dentro del sistema nervioso central y causa daños en este mismo. Ahora veremos la vía de exposición y origen de la intoxicación. Respecto a la intoxicación con metilmercurio y su origen, este se origina por metilación de mercurio inorgánico por los microorganismos presentes en los sedimentos del mar. Es decir, existen bacterias y algunos hongos, los cuales van a provocar la metilación del mercurio en sedimentos marinos, y esto provoca que los peces que pasen a sus alrededores puedan absorber este metilmercurio. Y posteriormente estos animales que absorbieron el metilmercurio se someten a un proceso de biomagnificación en el cual aumentan la concentración de mercurio que ya de por sí habían absorbido estos peces. Sobre todo se aumenta esta concentración de metilmercurio en tejido muscular de pescados y especies de larga vida acuática. Esto provoca que posteriormente la vía de exposición sea entonces cuando se consuman estos pescados o estos mariscos. Y en algunas regiones donde el consumo de pescado constituye un factor vital para la dieta, pues esto es un problema muy importante porque ellos viven de consumir el pescado. La absorción gastrointestinal del metilmercurio en el pescado es prácticamente del 100%, por lo que si las concentraciones del metilmercurio en pescados exceden en valores muy altos, esto va a provocar que se dé una intoxicación con este metal. Después tenemos las reacciones agudas y crónicas que pueda causar el xenobiótico. El metilmercurio es un compuesto neurotóxico asimilable por el cuerpo humano. El metilmercurio se fija en ciertos órganos internos como puede ser el hígado o los riñones, aunque su acumulación más severa es en el sistema nervioso. Entre las fuentes más preocupantes del metilmercurio se encuentran el pescado, que entra en la cadena alimenticia sin controles por parte de las autoridades sanitarias. Casi todas las personas tienen por lo menos pequeñas cantidades de metilmercurio en el cuerpo, lo que refleja lo expendido que se encuentra en el medio ambiente. Los datos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos muestran que la mayoría de personas tienen niveles de mercurio en sangre que están por debajo de los niveles asociados con posibles efectos en la salud. No obstante, el metilmercurio es una neurotoxina potente,
Los posibles síntomas del envenenamiento por mercurio pueden incluir pérdida de visión periférica, sensaciones de cosquilleo, por lo general en las manos, pies y alrededor de la boca, falta de coordinación de movimientos, disfunción al hablar, audición y capacidad de caminar. Aparte también podemos añadir la debilidad muscular. La exposición al metilmercurio ocurre con más frecuencia a través del consumo de pescado y mariscos que contienen altos niveles de metilmercurio en sus tejidos. El útero de los bebés pueden estar expuestos a metilmercurio cuando sus madres comen pescado y mariscos que contienen metilmercurio. Esta exposición puede afectar de manera negativa el crecimiento del cerebro y el sistema nervioso de los bebés sin nacer. Estos sistemas pueden ser más vulnerables al metilmercurio de lo que son los cerebros y sistemas nerviosos de los adultos. Entre los sistemas expuestos al metilmercurio mientras están en el útero se encuentran los pensamientos cognitivos, memoria, atención, lenguaje, habilidades motoras finas y habilidades visuales espaciales. Ahora veremos la toxicocinética, cómo se distribuye, metaboliza y elimina en nuestro cuerpo. El metilmercurio se distribuye por la absorción en el tracto gastrointestinal. Esto pasa mayormente y tiene una vida media relativa de entre 44 y 80 días. Después se distribuye por los tejidos atravesando rápidamente la barrera hematoencefálica y, en el caso de los bebés, la placenta. Otro lugar donde tiene una gran concentración es en el cerebro y el pelo, un 250 mayor veces. En el cerebro, el metilmercurio se desmetila mercurio orgánico y forma complejos insolubles con el selenio que puede durar por años. Retomando la forma en que entra este cianobético por el tracto gastrointestinal, una fracción del metilmercurio entra en contacto con la flora intestinal que la convierte en mercurio orgánico y esta tiene una baja absorción y se elimina por las heces. Y finalmente, el último a tratar, el antídoto o tratamiento para librarnos del metilmercurio. En cuanto a nuestro antídoto, o más bien tratamiento, primero debemos decir que en una intoxicación ocupacional por compuesto mercurial orgánico se contraindica el uso de BAL, bueno, ya que este potencia la acción tóxica del mercurio. Sabiendo esto, podemos indicar la N-acetil-DL-penicilamina en una dosis de 2 a 4 gramos por día, en caso de que se presente una insuficiencia renal. Otros medicamentos para tratar la intoxicación con metilmercurio, tenemos los medicamentos llamados queladores, que nos ayudan a eliminar el mercurio de la sangre. También podemos tener el carbón activado como una forma oral o, bueno, en este caso si el mercurio fue ingerido. Y finalmente retomamos la penicilamina.